Decían que los coches eléctricos eran solo para ricos, juguetes de lujo para millonarios de Silicon Valley, pero Toyota acaba de dar la vuelta al guión. Lo que han presentado no es solo un vehículo eléctrico asequible, es un cambio radical. Este nuevo y elegante SUV va directo a por Tesla, BYD y todos los coches eléctricos sobrevalorados del mercado, y podría enterrar a los vehículos de gasolina más rápido de lo que podría hacerlo cualquier normativa gubernamental. Entonces, ¿cómo lo ha conseguido Toyota sin escatimar en gastos? ¿Qué movimiento secreto están haciendo que podría conmocionar al mundo de los vehículos eléctricos? ¿Y por qué te importa a ti ahora? Quédate, porque una vez que veas lo que ha hecho Toyota, no volverás a ver los coches eléctricos de la misma manera. Como Toyota ha creado un vehículo eléctrico económico que se conduce como un SUV de gama alta. En un mundo en el que la potencia, la velocidad y el refinamiento se ocultaban tras etiquetas de precios de lujo, pensemos en el Tesla Model E o en el Mercedes EQC. Toyota acaba de derribar la puerta. No se han limitado a fabricar otro vehículo eléctrico. Han construido un arma, un vehículo que ofrece una aceleración contundente, una gran maniobrabilidad y una gran autonomía, todo ello sin dejarte la cartera vacía. ¿Qué han hecho? Nadie lo vio venir. Desglosémoslo. Esto no es una caja ecológica anodina, esta cosa se mueve, de 0 a 100 en menos de 8 segundos. Eso es lo suficientemente rápido como para dejar a la mayoría de los SUV compactos de gasolina jadeando en tu espejo retrovisor, y lo hace con un precio de solo $13,000. Deja que eso se hunda. Y no se trata solo de velocidad. Toyota ha conseguido que este cacharro se conduzca como un sueño, gracias a un pack de baterías de litio-hierro fosfato más ligeras, seguras y resistentes. La distribución del peso es muy ajustada, el manejo es muy preciso y la conducción se asemeja a la de un coche del triple de precio. ¿Y la autonomía? Más de 250 millas con una carga completa. No es solo impresionante, es el territorio de los vehículos eléctricos de gama alta de hace solo unos años, ahora servido por el precio de un Corolla usado. Pero aquí está el truco, esta tecnología de baterías no es solo asequible, está hecha para durar. A diferencia de las baterías de iones de litio, que se degradan y requieren costosas sustituciones, las de fosfato de hierro y litio pueden soportar miles de cargas sin apenas perder rendimiento. Eso significa menos estrés para usted, más kilómetros en la carretera y un mayor valor de reventa en el futuro. ¿Por qué debería importarte? Porque durante mucho tiempo, el rendimiento real estaba reservado a la élite. Era algo que veías desde la distancia, $50K aquí, $80K allá, quizás algún día, no. Bueno, Toyota acaba de hacer un día hoy, y no se trata solo de lo que han fabricado, sino de cómo lo han hecho. En colaboración con el Guangxi Automobile Group de China, Toyota ha aprovechado un modelo de producción ultra eficiente que reduce los costes sin recortar gastos. El resultado es un SUV asequible que está superando silenciosamente a los nombres que solían dominar la conversación. Y justo cuando crees que se han acabado las sorpresas. No es así, porque lo realmente sorprendente es lo que se esconde dentro de este vehículo. Dentro de la bestia presupuestaria. La mayoría de la gente asume que los coches baratos vienen con cabinas baratas. Toyota acaba de romper esa regla. Entra en su utilitario deportivo eléctrico de $13,000 y te cuestionarás todo lo que creías saber sobre los vehículos económicos, porque el interior no parece barato, sino de primera calidad. Y eso no es casualidad. La pieza central de este habitáculo es una enorme pantalla táctil de 14 pulgadas que domina el salpicadero. No se trata de una pantalla anticuada y tosca, como cabría esperar en un coche económico. Es suave, rápida y visualmente impresionante. Puedes conectar sin problemas tu smartphone mediante Apple CarPlay inalámbrico o Android Auto. La navegación, el entretenimiento y los controles del vehículo están al alcance de la mano, como si estuviera sentado en un Tesla Model E. Pero Toyota no se detuvo en las pantallas llamativas. Justo detrás del volante hay una pantalla digital de 8 pulgadas para el conductor, que proporciona datos en tiempo real como la autonomía de la batería, la velocidad y las indicaciones de navegación. Esta configuración de doble pantalla es algo que normalmente se ve en vehículos que cuestan $50,000 o más. Y esto no es todo. Toyota ha llenado este habitáculo de un confort y una tecnología que harían dudar incluso a los compradores de coches de lujo. El equipamiento de serie incluye carga inalámbrica para smartphones, salidas de aire acondicionado traseras para los pasajeros de los asientos traseros, varios puertos de carga USB-C e incluso un reposabrazos abatible con espacio de almacenamiento. No se trata de extras opcionales, vienen de serie. Sin embargo,
Lo realmente sorprendente es el sistema de iluminación ambiental de 32 colores. Esto es algo que esperarías en un Mercedes-Benz CQS o un BMW 9, no en un vehículo de menos de $15,000. Puede personalizar el ambiente de su cabina en función de su estado de ánimo, algo por lo que las marcas de lujo cobran miles de dólares. ¿Por qué te importa esto? Porque los compradores de clase media han estado excluidos de esta experiencia durante años. La regla era simple: si quieres lujo, tienes que pagar precios de lujo. Toyota acaba de romper esa regla y, al hacerlo, ha puesto la conducción premium al alcance de millones de personas que nunca pensaron que podrían permitírselo. Esta es la recompensa que no te esperabas. Toyota está perdiendo dinero con cada uno de estos vehículos que vende. Eso no es un error. Forma parte de su estrategia. Están sacrificando los beneficios a corto plazo para inundar el mercado con un producto tan bueno, tan irresistible, que obliga a toda la industria a replantearse lo que es posible. Y si el exterior te importa tanto como el interior, estás a punto de descubrir por qué la estrategia de diseño de Toyota te hará cuestionar cualquier otro vehículo eléctrico económico de la carretera. La mirada del futuro. En primer lugar, hablemos del tamaño. Toyota ha diseñado deliberadamente este utilitario deportivo eléctrico con las mismas dimensiones que su modelo de gasolina más vendido, el Toyota RAV4. Esto significa que no es un coche urbano diminuto ni un utilitario incómodo. Es un utilitario deportivo de tamaño completo, con una presencia en carretera a la altura. Ofrece un generoso espacio de carga, 5 plazas y un diseño robusto y práctico, pero lo que realmente lo distingue es el estilo de Toyota. Se han inspirado deliberadamente en los vehículos eléctricos de gama alta, con elegantes faros LED, tiradores de las puertas a ras y un atrevido frontal de aspecto aerodinámico y agresivo. La silueta es suave y moderna, con líneas de carácter afiladas que le confieren una postura musculosa. La calidad de construcción también desafía las expectativas. Los huecos entre paneles son estrechos, la pintura está pulida, los materiales utilizados en la tapicería exterior son sólidos y duraderos. No es un coche económico que pretenda ser premium. Es un coche económico que parece, se siente y se conduce como uno del doble de su precio. ¿Por qué te importa esto? Durante años, la gente ha pagado miles de dólares extra solo para tener un vehículo que se viera bien en su entrada. Toyota ha acabado con esa excusa. Ahora puede conducir algo que parece propio de un concesionario de lujo sin gastarse una fortuna. Y aquí está la recompensa que no esperabas. Toyota diseñó estratégicamente este vehículo eléctrico para imitar el atractivo visual de los modelos premium por una razón. Quieren que se convierta en la opción por defecto, cuando ves este utilitario deportivo junto a un Tesla, un Ford Mustang Mach-E o un Volkswagen ID4. No parece la opción barata, parece la opción inteligente, pero solo estamos empezando, porque bajo ese impresionante exterior hay una plataforma completamente nueva que lo cambia todo sobre cómo se construirán los vehículos eléctricos a partir de ahora. La plataforma secreta de Toyota. Este es el secreto del que nadie habla. Como Toyota utilizó las fábricas chinas de vehículos eléctricos para aplastar a la competencia, no es solo el precio de $13,000 lo que está sacudiendo la industria. Así es como Toyota llegó allí en primer lugar. Mientras empresas como Tesla y Build Your Dreams siguen avanzando con cadenas de suministro integradas verticalmente y gigafábricas autoconstruidas, Toyota tomó un camino diferente y mucho más peligroso. Aprovecharon toda la potencia de la red de fabricación china de bajo coste y gran volumen. Y ahora, la carrera mundial de vehículos eléctricos nunca volverá a ser la misma. El movimiento más crítico de Toyota fue formar una asociación estratégica con el Guangzhou Automobile Group, también conocido como GSE Group. Esta potencia automovilística china ya había perfeccionado el arte de producir vehículos eléctricos en serie, con una eficiencia brutal y unos gastos generales mínimos. Toyota no perdió años construyendo su propia infraestructura de baterías desde cero. En su lugar, se conectó directamente a un sistema que ya funcionaba a pleno rendimiento. El resultado, una velocidad de comercialización sin precedentes, una reducción de costes y el acceso a una mano de obra cualificada lista para crecer al instante. Pero esta alianza con el grupo GAC era solo una pieza del rompecabezas industrial de Toyota. La empresa también dio un audaz giro tecnológico, abandonando la arquitectura tradicional de las baterías de iones de litio en favor de la química de las baterías de fosfato de litio-hierro, o LFP. La mayoría de los fabricantes de automóviles evitaron durante años el LFP debido a la preocupación por la densidad energética. Pero Toyota vio algo que otros no vieron. Las baterías LFP son más baratas.
duran más y dependen menos de minerales de tierras raras como el cobalto o el níquel. Y cuando tu misión es fabricar un utilitario deportivo de tamaño completo por menos de $15,000, cada céntimo cuenta. La brillantez de este movimiento reside en su oportunidad. Mientras Tesla sigue inmersa en la volatilidad de la cadena de suministro y el riesgo geopolítico debido a su fuerte dependencia de fuentes minerales específicas, la estrategia LFP de Toyota permite un plan de producción más estable y escalable. Esa estabilidad es lo que da a Toyota la ventaja que necesita, no solo para fabricar un modelo, sino para lanzar toda una gama asequible a velocidades que la competencia no puede igualar. Pero incluso todo esto carecería de sentido sin una última arma, el sistema de producción justo a tiempo de Toyota, perfeccionado hace tiempo, durante más de 4 décadas. Toyota ha liderado el mundo en eficiencia de fabricación. Sus fábricas no almacenan exceso de inventario. No fabrican ni almacenan en exceso. Cada pieza, desde el salpicadero hasta los tiradores de las puertas, llega exactamente cuando se necesita y ni un momento antes. Este sistema, perfeccionado sin cesar desde los años 80, se aplica ahora a la producción de vehículos eléctricos a escala mundial. ¿Por qué te importa esto? Porque esto no es solo un coche barato, es una clase magistral en el dominio de la cadena de suministro, y ningún otro fabricante de coches puede replicarlo de la noche a la mañana. Las fábricas de Tesla son avanzadas pero verticalmente aisladas. Build Your Dreams tiene fuerza doméstica pero alcance global limitado. Volkswagen es eficiente pero lenta. Toyota acaba de convertir décadas de excelencia en la fabricación mundial en un relámpago, y le ha dado de lleno en el corazón a la industria de los vehículos eléctricos. Y aquí es donde se vuelve aún más peligroso. La plataforma de fabricación de Toyota no es solo rápida y barata, es infinitamente escalable. Esto significa que este utilitario deportivo de $13,000 no es un producto único, es el comienzo de una ola, un modelo que Toyota puede copiar, pegar y multiplicar, no solo en China, sino en cualquier mercado que elija. La competencia no tiene más remedio que seguir, y ya están 3 pasos por detrás. Pero la estrategia de fabricación de Toyota fue solo el primer paso. Lo que vino después no fue solo inteligente, fue despiadado, porque construir un vehículo eléctrico barato es una cosa, ponerle precio para acabar con toda la economía de la gasolina, es un tipo de guerra totalmente diferente. La batalla de los precios. Y si te dijera que Toyota está dispuesta a perder dinero con todos sus coches para acabar para siempre con la gasolina, no es un chascarrillo. Esa es la discreta verdad que se esconde tras la mayor sorpresa de precios de la historia del automóvil. El utilitario deportivo eléctrico de $13,000 de Toyota no solo es asequible. Está intencionadamente infravalorado. Y esa estrategia está a punto de encender una guerra a la que el motor de combustión interna no puede sobrevivir. Seamos claros. Ningún fabricante de automóviles fija un precio tan bajo por accidente. Según los analistas de la industria, el punto de equilibrio de Toyota en este modelo probablemente cae más cerca de $20,000. Eso significa que están absorbiendo una pérdida de varios miles de dólares por cada unidad vendida, pero esto no es imprudente, está calculado, porque Toyota sabe que la primera empresa que haga vehículos eléctricos más baratos que los de gasolina se adueñará del mercado de masas. Esta táctica no es del todo nueva. Empresas como Amazon la han utilizado durante años, vendiendo productos a pérdida para aplastar a sus competidores y dominar la cuota de mercado. Una vez conseguido el dominio, los beneficios proceden de los servicios, las suscripciones y la fidelidad a la marca a largo plazo. El pensamiento de Toyota sigue la misma lógica. Apuestan a que la pérdida inicial se verá compensada con creces por las ganancias derivadas de las actualizaciones de software, los servicios de coche conectado, las piezas y, lo que es más importante, el volumen global. ¿Por qué te importa esto? Porque, por primera vez en la historia moderna de la automoción, un vehículo eléctrico es más barato de comprar que uno de gasolina. No solo es más barato, no solo es mejor para el medio ambiente, más barato de poseer. Desde el primer día, este hecho lo cambia todo. Obliga a los compradores de coches tradicionales a enfrentarse a una nueva realidad económica. ¿Por qué pagar $25,000 por una berlina compacta de gasolina cuando un utilitario deportivo eléctrico de tamaño completo con prestaciones premium cuesta casi la mitad? Y no se trata de un caso aislado. La estrategia de Toyota es toda una declaración de intenciones. Están llevando la guerra a todos los segmentos de precios. Para Tesla, esto es una pesadilla. Su modelo de precios se basa en altos márgenes. No pueden bajar los precios un 50% sin destripar sus beneficios. Para Volkswagen,
Es una carrera contra el tiempo. Su estrategia era empezar con modelos premium e ir bajando. Ahora le dio la vuelta al guión. Y ahora el tiempo corre. Y no solo afecta a los fabricantes de automóviles. Esta caída de precios afecta a gasolineras, talleres, proveedores de petróleo e incluso a los gobiernos que dependen de los impuestos sobre el combustible. A medida que los vehículos eléctricos se imponen por precio, y no solo por prestaciones o sostenibilidad, toda la economía del automóvil tiene que cambiar, o hundirse. La estrategia de subcotización de Toyota es tan agresiva que ya ha obligado a sus competidores a replantearse sus precios en silencio. Pero aquí está el giro. La mayoría no puede seguirle, no tienen la escala, las alianzas o la experiencia en reducción de costes para sobrevivir en este nuevo entorno de precios. Lo que significa que este vehículo eléctrico de $13,000 es algo más que un simple titular. Es el pistoletazo de salida de una guerra que los coches de gasolina no pueden ganar. Pero antes de celebrar la muerte del surtidor de gasolina, hay una trampa oculta en el plan maestro de Toyota. Incluso si esta guerra de precios aplasta a los vehículos de gasolina, podría crear un problema completamente nuevo, uno que podría afectarle directamente, así que hablemos de eso. Los inconvenientes ocultos. Antes de que corras al concesionario, esto es lo único que nadie te ha dicho, incluso si te convencen las prestaciones, el diseño y el precio. Este utilitario deportivo eléctrico de $13,000 podría no ser el más adecuado para ti. Hay un reto importante que se interpone entre usted y la plena propiedad eléctrica, la infraestructura. Tener un vehículo eléctrico es mucho más que enchufarlo en casa. Para millones de compradores, especialmente los que viven en pisos, apartamentos o zonas rurales, la recarga sigue siendo una pesadilla logística. Los cargadores domésticos requieren permisos, costes de instalación y, a veces, incluso mejoras eléctricas. Los cargadores públicos suelen ser escasos, lentos o estar fuera de servicio, y aunque las redes se están ampliando, no siguen el ritmo de la demanda. Esto se convierte en un grave problema para los conductores de larga distancia. Si estás acostumbrado a hacer viajes espontáneos o largos trayectos por carretera, la ansiedad por la autonomía sigue siendo muy real. Las estaciones de carga de las principales rutas suelen estar saturadas o demasiado separadas entre sí, e incluso con las mejoras en la carga rápida, repostar un vehículo eléctrico sigue llevando más tiempo que echar gasolina. Ahora, combinemos eso con el hecho de que este Toyota está dirigido a las masas. Esto significa que millones de nuevos propietarios de vehículos eléctricos entran en un sistema que no está preparado para darle soporte. ¿El resultado? Cuellos de botella en la infraestructura, largas colas en las estaciones de carga, mayor resistencia de la red eléctrica, y la frustración de los consumidores, que podría ralentizar la adopción justo cuando está cobrando impulso. Pero el problema no acaba ahí. El mantenimiento de los vehículos eléctricos es menor, pero no inexistente. La salud de las baterías, las actualizaciones de software y las necesidades únicas de reparación obligan a los centros de servicio a adaptarse. Y aunque la red mundial de concesionarios de Toyota es una gran ventaja, no todos están preparados para dar servicio a modelos eléctricos de gran volumen. Aunque el coche está listo para el mercado general, el mundo que le rodea podría no estarlo. Y esta brecha, entre precio y practicidad, podría convertirse en el mayor obstáculo para la revolución eléctrica. Por eso es tan importante. Si la infraestructura no crece al mismo ritmo que las ventas, los primeros compradores pueden sufrir retrasos, complicaciones o insatisfacción que se extiendan por todo el mercado. Es la consecuencia no deseada de vender demasiados vehículos eléctricos demasiado rápido. Toyota está obligando al mercado a acelerar, pero el resto del mundo tiene que ponerse al día. De lo contrario, este revolucionario vehículo eléctrico económico podría inundar un sistema que no está hecho para soportar la ola. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque las consecuencias de este cuello de botella podrían repercutir mucho más allá de Toyota. Y aunque ese cuello de botella podría frenar a los primeros compradores, ya está teniendo consecuencias devastadoras para una empresa en particular, porque la verdadera víctima de la embestida eléctrica de Toyota no es el motor de gasolina. El B de Toyota destruye el modelo de negocio de Tesla. El dominio de Tesla se construyó sobre un supuesto. Ahora lo rompió de la noche a la mañana. Durante más de una década, Tesla dictó la forma del mercado de vehículos eléctricos, con diseños elegantes, tecnología futurista y un precio elevado. Construyó su imperio sobre un supuesto básico, que los consumidores pagarían más por la innovación eléctrica. Pero, ¿y si te dijera que Toyota acaba de echar por tierra esa idea de la noche a la mañana?
El utilitario deportivo eléctrico de Toyota, totalmente equipado y valorado en $13,000. No acaba de entrar en la carrera de los vehículos eléctricos. Destruyó las reglas en las que Tesla se basaba para mantener el control. Este no es un coche económico. Es un vehículo utilitario deportivo eléctrico de tamaño completo, con características avanzadas, calidad de construcción de primera y el legado de fiabilidad que solo Toyota puede ofrecer. Aquí es donde las cosas se ponen peligrosas para Tesla. El modelo de negocio de la compañía depende enteramente de altos márgenes. Modelos como el Tesla Model Y el Tesla Model 3 empiezan en torno a los $35,000 y superan los $65,000 dependiendo de la configuración. La identidad de Tesla se basa en una marca de lujo. Eso funcionó cuando nadie más podía igualar su autonomía o tecnología, pero Toyota acaba de entregar un paquete comparable a menos de la mitad del costo. Ahora Tesla está atrapada. Bajar los precios destrozaría sus márgenes, ya de por sí reducidos, que han pasado de casi un 30% a apenas un 17% recientemente, pero mantener los precios altos les costaría el mercado general. Cualquier movimiento es una pérdida, y la estructura de costes de Tesla solo empeora las cosas. Su modelo de integración vertical, antes una ventaja, es ahora un lastre. Simplemente no pueden escalar como Toyota. Con más de 70 años de experiencia en fabricación y una vasta cadena de suministro global, Toyota es capaz de producir a niveles que Tesla aún no puede alcanzar. Pero el precio ni siquiera es la mayor amenaza, lo es la infraestructura. El modelo de venta directa al consumidor de Tesla parecía revolucionario, pero ahora ese mismo modelo les deja vulnerables. La enorme red de concesionarios de Toyota ofrece asistencia, servicio y atención al cliente en persona. Una enorme ventaja psicológica para los compradores de clase media que buscan familiaridad y confianza. Y esto lo cambia todo porque Toyota ha expuesto el punto ciego de Tesla, la falta de preparación para la verdadera revolución eléctrica del mercado de masas. En el segmento de lujo, Tesla aún tiene margen de maniobra, pero para el comprador medio que busca valor, asistencia y un vehículo eléctrico fiable que no le haga perder un dineral, Tesla acaba de perder su ventaja. Pero Tesla no es la única empresa que siente el calor. Centrémonos en otro gigante del mercado de los vehículos eléctricos y veamos cómo está afrontando el inesperado movimiento de Toyota. Porque la mayor marca china de vehículos eléctricos no puede frenar a Toyota. Durante años, BYD, Build Your Dreams, ha sido el gigante chino de la electricidad, superando a Tesla, superando a Volkswagen, dominando las calles con una oleada tras otra de vehículos eléctricos asequibles y cargados de tecnología. Parecía que nadie podía tocarles. Hasta ahora, porque Toyota acaba de hacer lo impensable. Han entrado de lleno en el terreno de BYD con un SUV eléctrico de $13,000 que no solo compite, sino que redefine el terreno de juego. Y aquí está el giro, no se trata solo de especificaciones o precio. Se trata de algo mucho más poderoso, la confianza. BYD ha ganado la guerra del volumen, pero el volumen por sí solo no puede comprar lo que Toyota lleva décadas construyendo, credibilidad global. Mientras BYD sigue luchando por demostrar su valía más allá de las fronteras chinas, Toyota llega con un distintivo que ya es sinónimo de calidad, seguridad y valor a largo plazo. Y en un mercado en el que los compradores son cada vez más exigentes, en el que la gente ya no se deja impresionar solo por las especificaciones, esa reputación no es todo. Pero Toyota no vino sola. Se asoció con Guangzhou Automobile Group, uno de los fabricantes de vehículos eléctricos más eficientes de China. Eso significa producción local, cadenas de suministro optimizadas y costes mínimos. Todo ello manteniendo intacta la sólida imagen de marca de Toyota. Es una combinación brutal, la asequibilidad de un actor nacional con el prestigio de un icono mundial. Y eso acorrala a BYD. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando Toyota iguala tu precio? ¿Supera tu calidad de fabricación y ofrece algo que tú no puedes, un legado mundial? Las familias chinas de clase media, la espina dorsal de la adopción de B, ven ahora una alternativa asequible, fiable y duradera, y con la ingeniería de Toyota detrás. Ese vehículo no es solo un coche, es un activo a largo plazo, valor de reventa, durabilidad de la batería, tranquilidad. BYD no puede fingirlo. Esto no es solo un lanzamiento, es una emboscada. Ahora no está inundando el mercado con docenas de modelos, ni falta que le hace. Un SUV eléctrico centrado en un objetivo, con las características y la insignia adecuadas, ya está desviando a los compradores que antes se inclinaban por BYD. Pero lo más sorprendente es que Toyota no se detiene aquí. Este es solo el primer paso de un plan mucho más amplio.
que se extiende por Asia y más allá. Con su estrategia de fabricación local y su eficiencia global, Toyota está escalando una estructura de costes que incluso BYD, con toda su integración vertical, tendrá dificultades para igualar. Y si Toyota puede superar a BYD en China, el mercado de vehículos eléctricos más feroz del planeta, puede superar a cualquiera. Son malas noticias para BYD, pero para Volkswagen, es catastrófico, porque mientras Toyota estaba ocupada reescribiendo el libro de reglas del B, Volkswagen seguía atascada en el primer borrador. Se suponía que iban a ser los campeones europeos de los vehículos eléctricos, la marca de coches del pueblo, a la vanguardia de un futuro más limpio, pero en lugar de acelerar, se estancaron. Su plan era lento y seguro, primero precios más altos, más tarde escalar, y luego quizás bajar los precios con el tiempo. El problema es que se acabó el tiempo, Toyota no esperó. Se lanzaron directamente a la meta, un SUV eléctrico de tamaño completo con una autonomía sólida, gran tecnología y un precio que Volkswagen ni siquiera puede pretender igualar. Y mientras VW jugueteaba con software defectuoso y actualizaciones decepcionantes, Toyota soltó el martillo. Este vehículo, justo aquí, es el asesino eléctrico de Volkswagen. Hace lo que VW prometió, pero más rápido, más barato y mejor. Y envía un mensaje alto y claro: la carrera EV no será ganada por los cautelosos, será ganada por los audaces. ¿Qué opinas? ¿Está Toyota a punto de dominar Oriente y Occidente? ¿Está BYD acorralado y Volkswagen llega demasiado tarde para ponerse a su altura? Hablemos de ello en los comentarios. Los leo todos. Y si este video te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, nos ayuda a llegar a más gente que se preocupa por el futuro de la conducción. Gracias por verlo. Hasta luego.